Richard Fisher dejó su sillón y fue a servirse una copa. Las cosas no habían sido fáciles para él últimamente, quizá más difíciles que nunca. El whisky bajó por su garganta, dándole un placer momentáneo. Él era un Bristol, no podía negarlo ni escapar de su destino. Sentía que el apellido era un imán de adversidades. Muchas veces había querido terminar con esa maldición, pero eso significaría una traición, renegar de su propia sangre. Habían sido inmensamente ricos, pero su fortuna se perdió al pagar el rescate de su esposa, Carol, cuando fue secuestrada justo antes de emigrar a América. Ese fue el motivo que los obligó a huir a un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Por asociación de ideas, pensó en su hijo. David ya debería haber regresado. Definitivamente, el apellido era una maldición. El destino escoge a los hombres y los mete en su saco. Justo en ese momento, David encontró a su padre sumido en sus pensamientos. Se sentó frente a él en silencio y luego preguntó con ojos cansados: ¿qué haremos con el resto de los vehículos? Richard, saliendo de su trance, preguntó: ¿vehículos? David aclaró: los autos que están en el granero. Si a nos llevaremos a otro lugar. ¿En qué estabas pensando?, insistió David. En nada, pensaba en nosotros, en ti, en el secuestro de tu madre. Su hijo le advirtió: no creo que eso sea saludable. Eran muy pequeños. Tú eras un recién nacido. David cortó la conversación: mejor vete a dormir. Richard subió a la alcoba y encontró a Carol dormida. Se recostó a su lado, procurando no despertarla. A veces, al verla dormir, con el rostro rejuvenecido por el sueño, no veía a Carol, sino a Laura Farber, así como le costaba verse como Richard. Le costaba ver a Laura como Carol. Recordó el día de su boda, quizá los únicos recuerdos felices de su oscuro pasado. Laura era de Lisboa, una de las tantas ciudades a las que habían huido los Bristol para proteger su secreto. Recordando esos días, también recordó su niñez. Pero sus recuerdos de niño no eran felices. Al contrario, eran muy tristes. Vivió en Londres hasta los 10 años, pero jamás conoció a sus padres. Murieron cuando él era muy pequeño. Sabía tan pocas cosas de ellos que parecían seres que nunca existieron. De niño, solía pensar mucho en ellos, pero al crecer, esos recuerdos se fueron desvaneciendo. Solo conoció a su abuelo, recordó su niñez solitaria, deambulando por casas inmensas y vacías, sin nadie con quien jugar. La imagen que más recordaba era la de ir caminando siempre, de la mano del viejo abuelo, deprisa, por calles oscuras, cambiando de ciudad constantemente, siempre con miedo. El abuelo era el único pariente que conoció, pero él no había necesitado usar el plasma, pues poseía una inmensa fortuna en fábricas, acciones en bancos, negocios por toda Europa. Aún así, vivía humildemente, sin llamar la atención, como le enseñaron sus ancestros. Cuando Peter, como se llamaba Richard entonces, cumplió los 10 años, dejaron Inglaterra y comenzó su peregrinaje por Europa. A los 24 años, en Lisboa, conoció a Laura Farber. Su abuelo la aprobó y se casaron 2 meses después. Recordaba lo que el abuelo le decía sobre los matrimonios. En el pasado, el secreto había estado en peligro por la imprudencia de algunos cónyuges que insistían en llevar una vida ostentosa. Los pocos que sobrevivieron fueron los que llevaron una vida austera. El abuelo le legó su fortuna y, lo más importante, el secreto en las últimas gotas de plasma contenidas en una botellita de vidrio. Solo quedaban 2 gotas. Era todo lo que restaba del legado del gran Amadeus. La pareja se mudó a Alemania,
donde nacieron sus hijos. Tampoco usaron el plasma, pues la fortuna del abuelo les permitía vivir con holgura. Pero una tarde, su hija Carol no volvió a casa. Horas después, Peter recibió una llamada telefónica. Sabía quiénes la habían raptado y qué buscaban. Pusieron a Laura al teléfono. Peter se estremeció al escucharla. Pidió unos días para juntar el dinero. Lo vendió absolutamente todo y los raptores la liberaron. Perdió toda su fortuna. De lo poco que pudo conservar, invirtió una parte en adquirir documentos falsos para emigrar a América. La falsificación fue compleja. Requirió manipular archivos federales y bases de datos para tejer un pasado apócrifo que se remontaba a generaciones atrás. Ingresaron a los Estados Unidos como norteamericanos de nacimiento, protegidos por una cortina perfecta que cubría su pasado. Se establecieron finalmente en Abilene, Kansas. En el verano de 1982, cuando los Fisher llegaron a Abilene, Richard tenía una idea exacta de cómo recuperar su fortuna. Necesitaba un lugar discreto, y la granja era perfecta. La restauración de coches antiguos sería su tapadera. En un país como Estados Unidos, no era un negocio que llamara la atención, y la clave de su éxito sería, por supuesto, el plasma. Bastaron 5 años para que Richard se convirtiera en un restaurador de éxito. Aprendió a recorrer el país buscando coches antiguos, pero con todas sus piezas, ya que el plasma podía remozar los objetos, pero no crear piezas inexistentes. Compraba los coches a precios muy bajos y los llevaba en su camión al misterioso granero. Allí los descargaba por la noche, los sumergía en la milagrosa piscina y salían como nuevos. Los vehículos funcionaban de maravilla y por eso eran tan codiciados. El negocio podía generar millones de dólares al año, pero ahora todo estaba a punto de perderse. Richard fue adormeciéndose entre sus recuerdos. La luz del nuevo día iluminó la casona. El silencio reinaba en la casa. Carol desayunó sola en la cocina. Su mente no dejaba de dar vueltas al hombre que habían eliminado la noche anterior. La guerra no había terminado. El peligro seguía latente. Su otro hijo, Edward, debía divorciarse de Angélica. Era urgente cambiar de país y empezar de nuevo. Cuando Richard bajó, la cocina seguía siendo una tumba. Carol fue la primera en hablar. Dijo que era urgente mudarse. Richard respondió: «Oh, también podríamos quedarnos. Tenemos dinero suficiente para vivir muchos años. ¿Y qué hay de Angélica? ¿Y qué hay de David?» «Él va a casarse con Rita», replicó Carol. «Entonces, es él quien debe mudarse», dijo Richard. «Si David va a recibir la última gota, es él quien debería irse, no nosotros». Carol no respondió, pero su silencio le dio la razón. Mientras tanto, en San Francisco, Angélica, la esposa de Edward, se hundía en el alcohol y la depresión. Edward ya sabía de su aventura con el detective privado y también de la desaparición de este. Aunque amaba a su esposa y estaba dispuesto a perdonarla, no se atrevió a decírselo, así que ella nunca supo que su marido lo sabía todo, ni lo que había pasado con el detective Frank Denver. Angélica sospechaba. Sabía que Frank había pasado una noche en la granja y luego se lo había tragado la tierra. ¿Había descubierto algo? ¿Los Fisher lo habían eliminado? Con el paso de los días, su sospecha se convirtió en certeza. Frank Denver había sido asesinado. La confirmación llegó cuando Edward finalmente le contó que lo sabía todo y que aún así la perdonaría. Pero aceptar su perdón significaba vivir con una deuda, sin derecho a reclamar nada, y eso no lo iba a permitir. Para colmo, su adicción la estaba consumiendo. La historia de los Fisher, lejos de terminar,
parece que apenas está comenzando a desentrañar sus nudos más oscuros. Rita era la mayor de 3 hermanas pequeñas. Su padre había muerto cuando tenía 10 años. Era ella quien cuidaba de sus hermanas, mientras su madre salía a trabajar. Había conocido la pobreza, sabía cocinar, preparar biberones, era experta en los quehaceres domésticos y con los años había ido transformándose en una chica bonita. El noviazgo entre David y Rita había empezado en la secundaria, pero a diferencia de su hermano mayor, David quiso cumplir con la formalidad de presentarla a sus padres antes de planear cualquier boda, algo que no iba ciertamente con su carácter, pues aquello se hubiera ajustado mejor al temperamento de Edward. Pero no, antes de que sus padres lo insinuaran, David les llevó a presentar a su novia. Ninguno puso objeción a la boda. Rita no tenía otra ambición que la de casarse con David. No tenía otra meta en la vida que casarse y criar hijos y tener una casa bonita. No pensaba que la vida fuera más que eso, como no creía tampoco que fuera un camino asfaltado. La boda fue bastante discreta. En total hubo unas 30 personas y en Abilene circuló el rumor de que los Fisher estaban en la ruina. Tan solo Betty y su hija sabían que todo formaba parte de un plan, de una suerte de antifaz muy estudiado. La boda se vio opacada por una escena penosa que protagonizó Angélica ebria cuando se acercó donde Rita para decirle que esa boda era un fiasco total, un signo de la avaricia de los Fisher, ya que también ella pudo haber tenido una boda como la suya. Angélica lucía muy delgada. En la boda se dedicó a decirle a todo el mundo que estaba bajando de peso para convertirse en modelo, ya que ese era el primer paso antes de convertirse en actriz. También mencionó que su marido odiaba que estuviese tan delgada, porque él era un campesino ignorante que no sabía de modas ni entendía por qué las modelos debían ser delgadas. Decía que él era tan torpe que hablaba de una cruzada mundial de los modistos maricones para destruir la imagen de la mujer, que no podía ser casualidad que el 90% de los modistos fueran todos maricones que envidiaban la voluptuosidad femenina y que por ello obligaban a las mujeres a bajar de peso hasta matarlas. ¿Con qué fin? Borrar a las mujeres de la tierra. Luego, Angélica se quedó dormida y Edward tuvo que arreglárselas solo para llevarla de vuelta. David y Rita abandonaron Abilene y se mudaron a Chicago. Los dos sabían que al irse estaban quemando sus naves. Tiempo después, en San Francisco, Edward y Angélica llegaron a un punto de quiebre. Angélica sabía muy bien que si se divorciaba de Edward, se obligaría a buscarse un trabajo o a regresar a Abilene, pero en San Francisco no se podía quedar. Después de haber vivido allí como una reina, Angélica se había insertado en un círculo social de mujeres cuya actividad principal era el chismorreo diario, además de vestir a la moda, y por supuesto el intercambio de amantes, de modo que no iba a permitir que alguien se enterase que ahora era una mujer común y corriente que tenía que trabajar para ganarse la vida. Y no es que le avergonzara el trabajar, era que, aparte del trabajo de actriz, todos los demás trabajos se le antojaban terriblemente humillantes. Por otro lado, el que David y Rita se mudaran del pueblo le hizo sospechar que los Fisher estaban planeando alzar el vuelo de nuevo, pero no podía plantear el divorcio sin antes tener cifras ciertas de todos los bienes de Edward. Cuando todas las estratagemas fallaron, Angélica arremetió contra Edward, contratando al mejor abogado de divorcios que pudo hallar con su propio dinero. El juicio
duró poco tiempo. Angélica se quedó con la casa y también con el dinero del banco o lo que Edward conservaba en el banco, ya que ella sospechaba que aquello no era ni una milésima parte de lo que Edward poseía en fideicomisos. Sin dinero para mantener la casa y acostumbrada a gastar como lo estaba, Angélica se dio cuenta de que había cometido un gran error al divorciarse de Edward. Cuando las deudas terminaron asfixiándola, tuvo que vender la casa y retirarse finalmente a Abilene, donde tampoco pensó quedarse por mucho tiempo, ya que aborrecía ese pueblo. El problema era que no tenía otro sitio a donde ir. La estancia en el pueblo se fue alargando con el pretexto de unas vacaciones que se fueron transformando en semanas y finalmente en meses. Angélica intentó al principio disimular su adicción alcohólica, sobre todo por respeto a su padre, pero después ya no pudo controlarse y la casa se llenó de botellas y de ceniceros repletos. Era común verla dormida en cualquier lugar de la casa. Contemplar la destrucción de su hija fue algo imposible de soportar para Bellan. Su corazón se detuvo una tarde, mientras miraba en silencio a su niña, tumbada en un sofá de la sala, con el rostro marcado por el vicio. Cuando Angélica por fin despertó, se encontró con su viejo padre sentado inmóvil frente a ella. Tenía el rostro inclinado y ella pensó que dormía. Jamás pudo olvidar aquel semblante marchito, el pelo ralo, las canas y el mentón desviado hacia la izquierda, revelando aún después de la muerte ese humilde cariz de indulgencia que mantuvo durante la vida, un rictus de bondad que no abandonó ni siquiera estando muerto. Una vez fallecido Abel, Angélica se pegó a la botella con más desesperación que antes. Algunos meses después, ella y su madre se vieron inmersas en un callejón sin salida. La penuria empezó a comerlas vivas hasta que, inesperadamente, un hombre llamó a su puerta una tarde.